Vamos a empezar con una introducción a la biología molecular. Existe una relación muy cercana entre la estructura y la función en los sistemas biológicos. Los sistemas vivos nos van a demostrar el concepto de propiedades emergentes, donde el todo es más que la suma de sus partes. Entonces escribimos. Un ejemplo de esto es el sodio y el cloro, formando cloruro de sodio, que esto nos va a ilustrar cómo los componentes individuales pueden interactuar para crear propiedades nuevas y únicas. Para la síntesis de macromoléculas, va a implicar una reacción de condensación o síntesis por deshidratación, donde se pierden moléculas de agua para formar un polímero. Y la degradación de macromoléculas a través de la hidrólisis va a implicar la adición de agua para romper enlaces. Aquí nos faltó escribir. Se rompen los enlaces y vamos a formar un conjunto de monómeros. A esto se le llama ciclo monómero-polímero. Las células procariotas, que tienen que ver con bacterias, levaduras, algas, no tienen núcleo ni orgánulos membranosos. En cambio, las células eucariotas, que tienen que ver con las células vegetales y animales, estas sí tienen núcleo y orgánulos membranosos. Y bueno, a medida que los organismos se vuelven más complejos, las células se van a especializar y se van a diversificar para que hagan ciertas funciones particulares. Esto lo ilustramos en la imagen y nos va a mostrar el concepto de propiedades emergentes, donde tenemos del átomo construimos moléculas, de moléculas construimos células, de células construimos tejidos, luego órganos y luego sistemas orgánicos, y esto en conjunto va a formar un organismo. Bien, ahora vamos a ver el flujo de la información genética. La información genética en los organismos está codificada por un alfabeto de 4 letras, que son 4 bases nitrogenadas. Como vemos, es la A de adenina, la G de guanina, la C de citosina y la T de timina. Estas bases nitrogenadas van a formar tripletes de nucleótidos que van a ser llamados codones, que especifican para aminoácidos, tal como lo vemos en la imagen de abajo. Entonces formamos estos tripletes de bases nitrogenadas que van a formar codones o 3 nucleótidos. Un ejemplo de triplete de nucleótidos es el codón AUG, tal como lo vemos en esta parte. Y bueno, en el código genético, el codón AUG tiene una función muy importante, que va a ser el que especifica el aminoácido metionina y actúa como el codón de inicio para la síntesis de proteínas. Esto lo va a hacer señalando el punto donde la traducción del ARN mensajero o el ácido ribonucleico mensajero debe comenzar en los ribosomas. Entonces el AUG especifica para metionina. La información genética se va a expresar a través de proteínas, que son cadenas de aminoácidos, tal como lo vemos en esta imagen. Muy parecido a lo que vimos en la imagen de arriba, que hablábamos del ciclo monómero-polímero. En este caso, los monómeros van a ser aminoácidos que van a formar cadenas peptídicas que luego pueden formarse en proteínas. Las proteínas en su mayoría son enzimas que catalizan las reacciones metabólicas dentro de la célula. Esta es una representación tridimensional de una enzima. Recordemos rápidamente que la palabra catalizar significa acelerar una reacción química. Esto significa que cuando una enzima cataliza las reacciones metabólicas dentro de una célula, va a actuar como un agente que va a disminuir la cantidad de energía necesaria para que la reacción ocurra. Esto va a permitir que las reacciones se lleven a cabo de manera más rápida y eficiente sin consumirse en el proceso. Es por esto que las enzimas, que son proteínas, tal como ya lo vimos, van a ser fundamentales en la regulación y el funcionamiento de los procesos bioquímicos de la célula. Como ya vimos, un codón está compuesto por un triplete de nucleótidos o 3 nucleótidos.
Para calcular el número total de combinaciones posibles de tripletes de nucleótidos, vamos a utilizar la fórmula de permutaciones con repetición. Esta fórmula es 4 al cubo, o sea, 4 por 4 por 4. Esto es igual a 64 combinaciones de codones. El 4 son bases nitrogenadas, como ya vimos, adenina, timina, guanina y citosina. Y el número 3, que es la potencia, es el número de posiciones en el triplete o en el codón. Estas 64 combinaciones de codones nos van a permitir codificar para 20 aminoácidos diferentes y algunos codones de parada tipo stop o de paro que van a indicar el fin de la traducción. Como vimos más arriba, el codón AUG especifica el aminoácido metionina. Aquí, como vemos, primero vamos a marcar la primera base, que en este caso sería la A. La segunda base va a ser la U y la tercera base va a ser la G. Entonces, cuando nosotros buscamos la primera base A, la segunda base U y la tercera base G, va a especificar, como vemos, el aminoácido metionina. Ahora vamos a ver el mínimo requisito de codificación, también escrito como MCR. Por ejemplo, para una proteína de 300 aminoácidos, vamos a calcular el mínimo requisito de codificación, donde vamos a considerar que cada aminoácido es codificado por un triplete de nucleótidos o codón. Vamos a escribir la siguiente cuenta. Tenemos 300 aminoácidos de una proteína y nosotros sabemos que 3 nucleótidos o un triplete de nucleótidos o codón codifica para un aminoácido. Multiplicamos 300 por 3 y obtenemos 900 nucleótidos. El término redundancia en el código genético se refiere a que varios codones van a poder codificar para el mismo aminoácido. Vemos que todos van a codificar para el aminoácido serina. La redundancia nos va a ayudar a minimizar los efectos de las mutaciones en el ADN. Otro término que es el de vacilación nos va a indicar el cómo las dos primeras bases del codón son las más importantes. La tercera puede variar sin afectar muchas veces el aminoácido que se codifica. Ahora veremos transcripción y traducción. La transcripción o T sub C es la información genética del ADN que se transfiere al ácido ribonucleico mensajero. La traducción o T sub L ocurre cuando el ARN mensajero es usado para sintetizar proteínas en ribosomas. El dogma central de la biología molecular nos va a establecer que el flujo de información genética es unidireccional desde el ADN hasta la proteína, tal como lo vemos en el diagrama. La replicación del ADN, o R, lo marcamos aquí en el diagrama, permite la duplicación del material genético antes de la división celular. Por otro lado, los retrovirus tienen ARN como material genético y utilizan la transcripción inversa o RT sub C para convertir ARN en ADN dentro de la célula huésped. Un ejemplo de esto es el VIH, que va a utilizar este mecanismo de transcripción inversa. Nosotros aquí podemos agregar que el ARN es monocatenario. Esto significa que el ácido ribonucleico está compuesto por una sola cadena de nucleótidos, a diferencia del ácido desoxirribonucleico, que está compuesta por dos cadenas entrelazadas. Entonces, el ADN va a ser bicatenario.